La exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, reaccionó a lo dicho por usted en cuanto a que si tenía pruebas de sus aseveraciones, ¿no?, que hizo públicas, pues presentará las pruebas, ¿no? Ella dijo que sigue trabajando y que presentará denuncias. El día de hoy, el periódico Excelsior trae una entrevista con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea. Ella dice que lo señalado por San Juana Martínez en contra de los integrantes del gabinete pues son falsas, son difamaciones y que era un estilo común de San Juana Martínez, que las cantidades que se manejan no son las correctas, que son muchísimo menores en cuanto a las liquidaciones que se hizo a los trabajadores. Me gustaría conocer su opinión, presidente, y muchas gracias por su respuesta. Hablé del tema, Isabel. Ya di a conocer que no es cierto el que se haya condicionado, ¿no?, el pago a San Juana a que otorgara un moche de un 20% al secretario del Trabajo, a Marat, porque ese dinero iba a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya dije que eso es mentira, no es cierto. Esa es mi opinión. Ya hablé de que Marat es una gente honesta. Ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad, que me consta de Claudia Sheinbaum, porque no se vaya a malinterpretar. Porque ahora los del Tribunal Electoral ya me volvieron a sancionar, que porque informé el día 1 de julio en el Zócalo. Entonces ya no me quiero meter en eso, no les quiero dar motivo. Además andan muy inquietos, muy nerviosos nuestros adversarios. No sé qué les está pasando. Y desesperados. Hasta mencioné a Volpi, que no lo había mencionado, porque había estado moderado, ¿no?, pero de repente, ¿no?, saca un artículo hablando de la gran destrucción que se ha causado al país. Pero es parte de la desesperación del bloque conservador y de los escritores e intelectuales orgánicos. Que les están pidiendo que ayuden, que ayuden, que ayuden. Y son bastante acomodaticios. Escriben por consigna. Pero yo lo tenía pues un concepto de escritor intelectual, no tendencioso. Y no, ya fuera máscara. Pero además
un artículo mal hecho, ramplón, sin fundamento, como se decía antes, un maquinazo. Pero es porque le están pidiendo definiciones. Es que ganan 100, 200,000 pesos, 300,000 pesos mensuales, donde trabajan. Y los jefes de donde trabajan están en contra de nosotros. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay razón. No hay razón que ahora resulta que todos los medios, incluyendo Excelsior, ya están hablando del tema, utilizando a las declaraciones de San Juan. Digo, no estoy hablando de ti. Es que lo que aseguró San Juana es falso. Ah, sí, sí, pero le están dando, sí, pero le están dando aire porque involucra lo voy a decir, al gobierno, a un secretario de Trabajo y a quien representa el movimiento de transformación. Entonces, calumnia, que algo queda. La calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, no. Es hasta Calderón se metió a opinar. ¿Calderón se metió? Creo que sí, ¿no? Sí. Hizo como 4 o 5 mensajes. Twitter. Pero es eso. Entonces, estamos en temporada. La fruta de temporada no es fruta, pero ¿cuál será la fruta de temporada? La verdura de temporada. La guayaba, la naranja, ¿sí? El olor a la guayaba. La mandarina ahora, sí. La mandarina. Además, qué buena la mandarina. Porque está pegando mucho la gripe. Hay que tomar mucho. Cítricos, muchos cítricos. Chagual, limón, mandarina, naranja. Hay guanábana y guayaba. Pero es la temporada. ¿Y cuántos días faltan para que termine la precampaña? Termina el 18, ya formalmente el jueves. Ah, ya el jueves. Sí. No, ya van a ver hoy y mañana, porque ya se les fue en el tiempo. O sea, eso es broso. Estaba yo viendo también
pero eso sí no lo puedo decir. También de otra estrategia, porque son como consignas de los publicistas del conservadurismo. Sí lo puedo decir, ¿cómo no? Como estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y estamos hablando de que se tienen que elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que para eso se requiere tener mayoría calificada, o sea, no solo mayoría simple, mayoría calificada, es tener pues 2/3 de los legisladores en el Congreso. O sea, no es ganar como yo gané, que obtuve como 30 puntos de ventaja al segundo lugar. Pero en el Congreso se ganó mayoría, pero como se unieron el segundo y el tercer lugar, nos quedamos con la mayoría, pero no con la mayoría calificada. Y no se puede reformar la Constitución. Por ejemplo, esto de que se elijan los jueces, que el pueblo sea el que elija a los jueces y a los magistrados, a los ministros, porque es la única salida frente a la corrupción que impera en el Poder Judicial. No veo otra para limpiar, para reformar, para purificar el Poder Judicial. Pues estoy planteando eso. Pero ellos sostienen ahora, así, como consigna. No, no caigan en esa trampa de estar pensando en que lo que se busca es la reforma del Poder Judicial. No, dicen, lo que hay que hacer es ganar, dicen los conservadores, porque este año se van a jubilar, creo que 2 ministros o 1. Y entonces, si no ganan ellos, los conservadores, la propuesta seguramente para ese nuevo ministro no les va a favorecer. Y entonces ya no tendrían los ministros necesarios para frenar todas las reformas constitucionales. Porque cuando el Congreso aprueba una reforma y hay una acción de inconstitucionalidad que se presenta a la Corte, se requieren 2/3 partes. Es decir, se requieren para que no aplique la reforma 4 votos. Y ellos dicen, ahora hay 3. Si llega uno más, son 4. Y ya no van a poder detener, ya no les va a servir de barrera
el Poder Judicial, la Corte, para que no se puedan hacer reformas, ya no a la Constitución, a las leyes, porque la reforma a las leyes no requiere de 2/3 partes, o no requiere de mayoría calificada, sino de mayoría simple, pero en la Corte pueden pararla y declararla, la reforma a la ley, inconstitucional. Entonces ya están en eso. Esto seguramente es una idea brillante. ¿Cómo se llamaba el? Cosío, ese es el asesor. Ese es Ramón Cosío. Ese es que pues es un falsario, fue el que se opuso a que se investigara y se castigara a los responsables de el incendio en la guardería ABC, entre otras cosas. Pero ese es el bloque conservador y es lo que están haciendo. Entonces, en estos días, pues van a seguir los gritos de Broso, pero espero que ya el jueves haya más tranquilidad, esperar a que entre marzo, porque va a entrar fuerte, pero ya son 3 meses, marzo, abril y mayo. No puedo hablar yo de eso, pero nosotros estamos muy bien, la verdad. Ahora estoy viendo también en el Reforma, ¿no? Que saca el Reforma ayer, que somos el gobierno con más inflación, pero hoy sacó otra. Con más fuga de capitales. Vamos a poner las cifras. Sí. Hay 8 columnas, pero no fue para crítica, ¿verdad? A la izquierda. Fuga de capitales. No, pero acá, es que esto es lo que casi no se nota. Lo disimulan. Esta marripa, ¿no? Fuga de capital. Aquí es, ¿verdad? Vamos a recetarles los números económicos. Empieza por cómo está el dólar. No, esa es inversión extranjera. El dólar hoy. Pero todavía no. ¿Ya está? O empieza y ahorita lo vemos. Ahí está, dice 90. Miren cómo está. Es la moneda más fuerte después del dólar.
el peso. Mañana va a estar en el mismo lugar que pusieron la fuga de capital, los del Reforma. Y lo de inflación. A ver, adelante. Ahora sí. Entonces, ahora sí que inversión extranjera directa. No, vámonos con todo, para que la gente sepa cómo estamos en lo económico. Esta es creación de empleo de los registrados en el IMSS, aun cuando aquí hay una disminución después del 31, después del 23, de como de 200,000, porque todavía no se termina de resolver los que contratan por tiempo determinado para no pagar aguinaldos, despiden, vuelven a contratar en enero, que son algunos todavía. Ya se ha avanzado, pero todavía. De todas maneras, es récord la creación de empleo. Esto va dedicado a Junco y a su camarada Samarripa. Ese salario promedio, esto nunca se había visto. Salario promedio de los inscritos en el Seguro Social, de los más de 22 millones de trabajadores. En promedio, el salario es 16,268 pesos al mes. Adelante. Esto es desempleo. Como no se veía en muchos años. México es el tercer país del mundo con menos desempleo. Casi tenemos empleo pleno. Un fenómeno. ¿Se acuerdan quién se autonombró el presidente del empleo? El presidente del empleo. Y esto nuestro es pandemia. Pero miren cómo estamos. Ahora, adelante. Ahí está lo que les decía, con relación al mundo. Le vamos a mandar a Reforma las gráficas. Esto es la apreciación del peso con relación al dólar. ¿Cómo estamos? Esta no la muestran los del Reforma. Las devaluaciones en el periodo neoliberal. Pero mañana sí van a salir todas. Estas son remesas. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, como siempre,
nuestro estimado son 63.200 millones de dólares. 63.200 millones de dólares, récord, 2023. Adelante. Récord, inversión extranjera. Pero dice el Reforma que se van los capitales. No están llegando. Se van. Miren cómo se van los capitales. México, principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la verdad están muy nerviosos. Esto es crecimiento. Va a ser una hazaña el que logremos terminar el gobierno con una tasa de crecimiento anual del 1.3%, a pesar de que se nos cayó la economía hasta 19% por la pandemia. Esto no se había visto en siglos. Este es el crecimiento del tercer trimestre del 23 por país. China, Estados Unidos, México. Este es el crecimiento en todo el gobierno, esta es la caída de la pandemia y la recuperación. Adelante. Eso es lo que ellos sacan de inflación. Pues miren, es pandemia y guerra de Ucrania y Rusia, no factores internos. Y de todas maneras, miren cómo estamos en el concierto de las naciones, en inflación. Hay falta actualizarlas porque dio un brinco, pero un brinquito. No va a llegar a 5. Y resulta que aumentamos el salario mínimo en 20. Y decían, ¿cuánto nos engañaron? Que si aumentaba el salario, aumentaba en automático la inflación. No es cierto. Adelante. Este es el componente de inflación. Seguimos teniendo inflación baja en energéticos, arriba de Estados Unidos en alimentos y en otras mercancías estamos abajo que Estados Unidos. Pero básicamente es alimentos donde tenemos que aplicarnos más. Y por eso vamos a continuar con el acuerdo con las
tiendas de autoservicio para mantener los precios de la canasta básica y también el control en cuanto a precios de gasolinas, diésel, energía eléctrica, gas. Adelante. Eso ya lo vimos, es lo del salario. Pues 6 meses más fue lo que se acordó. Sí, porque tenemos que cuidar mucho lo de inflación. Esto es lo del salario, ya lo vimos. Fíjense, lo injusto y tremendo que resultó el no aumentar el salario durante el periodo neoliberal. Nosotros lo hemos aumentado más del 100% en términos reales. Y miren, de todas maneras, cambia la lámina de favor. Miren, de todas maneras, en el caso de la tortilla, de 6.5 kilos de tortilla cuando llegamos, con el aumento al salario de más del 100% del mínimo, alcanza para 12 kilos hoy, apenas 12 kilos. Y cuando entró el modelo neoliberal en el 83, alcanzaba para 50 kilos de tortilla el salario mínimo. ¿Qué son estos? ¿Cómo se atreven a seguir insistiendo en aplicar la misma política? Porque quieren regresar al modelo anterior. Pues ahí tienen de asesores a los que fueron los cerebros del periodo neoliberal. Gurría, que fue de los que aprobó el FOBAPROA. Eso sí, ¿no? Rescatar a los de arriba, convertir las deudas privadas en deuda pública. Eso es lo que quieren. Y seguir robando. Hay gente que son conservadores, fanáticos, que no van a cambiar. Además, están en su derecho y tenemos que garantizar el derecho a disentir y la libertad por encima de todo. Pero hay en el bloque conservador también, y son la mayoría, de gente ambiciosa que los vuelve loco el dinero. Su Dios es el dinero. Y lo que quieren es regresar a seguir saqueando. No tienen llenadera.
Si ya tienen 2, 3, 4 casas, su departamento en el extranjero, 3, 4, 5 coches de lujo, ¿ya qué más? Ni modo que cuando se mueran se van a llevar todo eso. ¿O han visto ustedes un funeral con mudanzas atrás? No. Nada más ya hemos visto cómo por la ambición al dinero se produce infelicidad. Eso de que hasta desentierran a los difuntos por el pleito de las herencias. Se rompen las familias, todo por el dinero, que no es la felicidad, lo material no es felicidad. Adelante. Esta se la dedicamos ¿a quién? A Volpi, que nos explique cómo fue que se destruyó el país. Si ahora se redujo la pobreza y la desigualdad, o en dónde ve la destrucción del país. En la militarización. Pero también podemos hablar de eso. Ahora pones no, se la mandamos a Volpi también, la gráfica de letalidad, porque él es defensor de Calderón y de todo ese grupo. Así estamos. Esto es lo que más orgullo nos produce. Adelante. Esta es muy buena, esta gráfica, porque es de la OCDE y del Banco Mundial. ¿Observan dónde hay más desigualdad? Con Salinas. Cuando estaban las privatizaciones en su apogeo. Adelante. Miren la destrucción del país, las ganancias en la bolsa. A ver, pon la que sigue porque ahí viene seguramente. Bueno, esa. Deuda. Crecimiento de deuda menor al crecimiento de deuda de Calderón y de Peña. A ver, que nos refuten eso. Adelante. Las reservas también máximo histórico, 207,000 millones de dólares.
de reserva del Banco de México. Con precios del petróleo equilibrados, nada que ver con los precios del petróleo que manejó Fox y Calderón. De casi $100 barril. ¿Dónde se fue todo ese dinero? Adelante. Pero todos estos datos los va a complementar Reforma mañana. Esta es la producción de petróleo. ¿Cómo se evitó el que estuviésemos ahora comprando petróleo? 16 años consecutivos de caída en la producción de petróleo. Adelante. No, pues esta es la de 8 del Reforma, mañana. El precio de la gasolina. ¿Cuánto aumentó? Con Calderón, 22.9. ¿Cuánto aumentó con Peña? 42.8. Con nosotros disminuyó hasta ahora 8.2. Adelante. La Premium, igual. 5.7 de aumento con Calderón, 46% Peña y nosotros 6.9 menos. Adelante. El diésel, casi 50% de aumento con Calderón, lo mismo con Peña y 8% menos con nosotros. Adelante. Miren esto. Esta es como la disminución en la pobreza. Esto es lo que más me llena de satisfacción, de orgullo, porque son los cilindros de 20 kilos que consume la gente pobre. El gas y la música en los camiones repartidores. Pero hay lugares en donde no pasa de 400 pesos el cilindro de 20 kilos. Adelante. No, pon de la letalidad, también para Volpi. No hablaba nada, no decía ni pío, nadie de ellos, cuando estaba sucediendo esto. En los enfrentamientos son los puntos azules. Miren cómo fueron creciendo a partir de que se declara la guerra. Estos son los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y delincuencia, lo azul. Lo verde son
en esos enfrentamientos los civiles heridos y detenidos. Y la línea roja son los muertos. Observen esto. Más muertos en los enfrentamientos que heridos y detenidos. ¿Cómo se explica eso? Pues los remataban. Por eso no había heridos ni detenidos. Miren la diferencia. Estos somos nosotros. Ah, bueno, ¿cuál es el índice de letalidad? El amarillo. Siempre nosotros más heridos y detenidos que fallecidos. Pero ¿cuál es la destrucción de Volpi si le interesa el tema de la seguridad? Le voy a dar un dato, porque a lo mejor él no lo sabía, como no lo sabía muchísima gente. No lo saben, no porque no quieran saberlo, sino porque todo esto se guarda, se mantiene en silencio. ¿Saben dónde inició su carrera como policía? Genaro García Luna. ¿Lo sabían? En el CISEN, con Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezó. 1889. 1999. Es como estoy metido en la historia yo, los siglos. 1989. A Salinas lo impusieron en el 88, en diciembre del 88. Y al año siguiente entró García Luna al CISEN, a esa escuela. A lo mejor no lo sabía Volpi, porque muchos no lo sabían, porque todas esas cosas y otras más, muchas más, se ocultaban, era un pacto de silencio. Esto es por si le importa lo de seguridad, pero también mañana al señor Volpi lo invitamos a que vea desde su casa el informe de seguridad. Mañana corresponde de cómo vamos en materia de seguridad, para que no se deje ir solo por el enojo
de su conservadurismo o por hacer un escrito a modo, por pedido. No, presidente, falta yo.